Bueno, vamos a darle la palabra. Muchos están pendientes del informe jurídico de la doctora Alexandra Aponte. Ella es asesora jurídica de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, muy conocida por todos los maestros de nuestro departamento. Hace 8 días habló de temas fundamentales que se han venido, reforzando a lo largo de la semana. Hoy queremos puntualizar. Muchos maestros a veces tienen como temor porque dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos si nos mandan a llamar? Estamos ya, digamos que reiterando, pero para quienes no la escucharon hace 8 días, para quienes todavía tienen dudas, para quienes todavía tienen temores, doctora Alexandra, aclarémosles a los compañeros maestros. Hay tres implicaciones de tipo legal en las que nos podemos ver involucrados al regresar a las aulas sin tener las condiciones, no porque no queramos, sin tener las condiciones y las garantías para minimizar el riesgo de contagio de nuestros niños, niñas y jóvenes y obviamente a la par de ellos de los integrantes de las comunidades educativas. Hay repercusiones penales, civiles y disciplinarias. Expliquémosle puntualmente a los maestros, a los directivos docentes, a la comunidad educativa en general este tema, doctora. Muchísimas gracias. Claro que sí, profe Cris. De antemano, un cordial saludo para los participantes, un cordial saludo para la doctora Ángela Robledo. Me place estar hoy compartiendo este espacio con usted, darle la bienvenida a la profesora Andrea Vargas, a la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Ya tendremos esa oportunidad de compartir. Estamos prestos desde la parte jurídica siempre a brindar herramientas que sean en pro del beneficio de nuestros docentes. Entonces, muy feliz de estar aquí en este espacio. Bueno, esta semana compartíamos un espacio con un médico, un virólogo de la Asociación, de la Federación Colombiana de Educadores, el doctor Orlando, creo que se llamaba, donde nos hacía una apreciación fundamental, creería yo. Yo le abordaba una pregunta porque me parece importante a la luz de que hablamos de muchos protocolos de bioseguridad para efectos de hablar de una alternancia o un retorno a las instituciones educativas. Yo le preguntaba al doctor Orlando si él consideraba que los protocolos de bioseguridad establecidos en las resoluciones 666 y 1721 del año 2020, emitidas por el Ministerio de Salud, lograban mitigar realmente o atenuar ese riesgo en las instituciones educativas. Y allí él nos hacía un esbozo desde la parte médica que es tan importante ser escuchada en este momento por parte del gobierno nacional. ¿Y qué manifestaciones nos daba al respecto? Por más protocolos de bioseguridad que pretendamos implantar a través, por ejemplo, de este tipo de documentos como resoluciones en nuestras instituciones, el riesgo no se mitiga. Entonces, es preocupante. Donde hay una acumulación o una aglomeración de personas, inevitablemente vamos a estar ante un riesgo de contagio y por supuesto que este contagio sea masivo. ¿Qué conlleva un contagio? ¿Qué conlleva este riesgo de masividad en el contagio? No solamente que ponemos en riesgo la vida de nuestros educandos, sino de los miembros de las comunidades educativas. Por supuesto que el magisterio quiere retornar, por supuesto, pero consideramos desde la parte científica, obviamente desde la parte jurídica, coadyuvamos a que no solamente deben estar unas garantías, sino que primordialmente, hasta tanto no esté la vacuna, no se puede hablar de una presencialidad, porque el riesgo sigue siendo inmenso. Ahora bien, démosle una mirada desde la parte jurídica y partamos de esa obligación que le asiste al Estado de velar precisamente por los derechos de rango fundamental de sus coasociados. Hace 8 días indicábamos pues que el artículo 90 de nuestra Constitución Política básicamente establece, ¿sí? Concretamente establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los perjuicios que se le ocasione por su acción o por su omisión. Tristemente, hemos encontrado unas políticas gubernamentales muy evasivas. El Estado pretende endilgarle o trasladarle esa responsabilidad al gobierno escolar de las instituciones para efectos de la verificación de los protocolos que con antelación hemos mencionado
y que sean ellos quienes den el visto bueno para efectos de un retorno o una alternancia a las instituciones educativas. A partir del año 2021 se preveía que íbamos a ingresar con esta modalidad de internancia, pero pues obviamente nos ha demostrado la experiencia que no solamente el nivel de contagio ha ido acelerando, sino que estamos ante una situación que es compleja porque realmente no podemos determinar en qué momento se nos van a dar esos picos tan acelerados de contagio que hoy tienen en reversión esa política de retorno o de alternancia en nuestras instituciones. Al intentar el Estado trasladar esa responsabilidad, pues desafortunadamente aquí debemos indicar que nuestros directivos docentes, nuestros docentes e incluso nuestros padres de familia pueden verse inmersos en ciertas situaciones de orden jurídico que son importantes hoy aclarar. Desde la parte civil, pues encontramos el artículo 2341 que claramente nos establece que quien ocasione un daño, una lesión a otro, pues también deberá responder desde su pecunio por esos perjuicios materiales o inmateriales que se puedan presentar ante un hecho dañino. Por lo tanto, nuestros directivos docentes, nuestros docentes, pues se podrían ver inmersos eventualmente en algún tipo de demanda de responsabilidad civil que desde su pecunio tendrían que entrar a responder. Ahora bien, desde la parte penal no podemos dejar pasar desapercibido, hemos hecho un estudio jurídico, realmente hablamos desde la teoría del riesgo. ¿Qué es la teoría del riesgo? Todos tenemos en las diversas situaciones de nuestra vida riesgos inminentes. Si yo salgo de mi casa, pues corro el riesgo de contagiarme, o si salgo de mi casa con mi vehículo, también corro el riesgo de que pueda impactar a alguien, le pueda causar la lesión y por lo tanto tengo que entrar a responder ahí desde la parte penal, desde la parte civil. Pero ¿qué pasa? Los riesgos tienen que ser mitigados, es decir, el gobierno nacional no puede colocar ese riesgo en un riesgo superior, no lo puede hacer, no lo puede hacer, ni nosotros tampoco. Si yo salgo en estado de alicoramiento, pues ese riesgo que está ahí latente, yo lo estoy, digamos, ampliando, por decirlo de alguna manera. Ese riesgo lo estoy ampliando. Básicamente, al ampliar ese riesgo, pues yo estaría sometida desde la parte penal a verme inmersa en una investigación por, ojo, homicidio, por lesiones personales o por, ya veremos este otro punto que es importante, y es la violación a medidas de orden sanitario en lo que nos está, en el aspecto, en el tema que nos atañe en este momento. Desde la parte penal, para que sea tipificado un delito, básicamente tenemos que verlo desde dos aristas, desde el dolo y desde la culpa. ¿Qué es dolo? Dolo es tener la intención de ocasionarle a otra persona un daño o de transgredir una norma. Entonces, si yo con intención le causo una lesión o un daño a otra persona, pues ahí tentativamente, dependiendo del tipo de delito, podría tipificarse con dolo. ¿Qué es la culpa? La culpa es no tener la intención de causar el daño. Y ahí es donde me quiero detener. Porque ningún directivo docente, ningún docente, ningún padre de familia, pues va a querer ocasionarle un daño al estudiante o a un miembro de la comunidad educativa. No obstante, si no hay una verificación correcta de la implementación de esos protocolos de bioseguridad y aún así persisten en un modelo de alternancia, podrían llegar a ser objetos desde la parte penal a una investigación por homicidio o por lesiones personales con culpa, no con dolo, pero sí con culpa. Ojo con eso. Desde la parte disciplinaria, pues también, realmente allí se verían inmersas dos situaciones, y es, ¿qué pasa si se imparte una directriz de retorno al aula y pues el docente no la cumple? El docente ahí se podría haber comprometido, es algo que no me gusta hablar, pero pues obviamente hay que hacerlo porque es mostrar como todas las aristas que se pueden presentar en una situación particular.
como es este tema tan álgido, pero ¿qué pasa si un directivo docente llama o ante una directriz se da la orden de retorno a la institución educativa y el docente dice, me niego? El docente podría verse inmerso en una investigación disciplinaria por abandono de cargo o incumplimiento de funciones. Pero ahora bien, también vámonos desde el otro espectro, y es precisamente en este momento hay directrices claras donde se dice vamos a continuar desde la virtualidad. Es decir, no vamos a retornar, no vamos a hacer trabajo presencial. Al ser una norma o hacer una directriz es de obligatorio acatamiento. ¿Qué pasa si un directivo docente incumple esta directriz? Pues básicamente el artículo 368 del Código Penal establece la tipificación de la violación a normas sanitarias. ¿Por qué hablo de este tema? En Bogotá y en Cundinamarca se han presentado casos donde directivos docentes, pese a las directrices que hay, a normas, a indicaciones claras de no retorno, trabajo virtual y no presencial, han llamado a los docentes precisamente a las instituciones educativas a este trabajo de preparación de semanas institucionales. Eso es gravísimo, está tipificado, insisto, es una violación a una medida sanitaria y puede ser denunciado y el directivo docente se podría ver inmerso incluso hasta en la privación de la libertad. Doctora Alexandra, es que aquí nos hacen en el chat una preguntita a la maestra Claudia Gutiérrez y es pertinente. Su merced está explicando claramente lo que le puede pasar al docente y que es vital e importantísimo conocerlo, ¿cierto? Por estar en la escuela y de pronto de alguna manera que se contagien los estudiantes y a través de ellos las familias de los chicos. Pregunta ella, ¿y qué pasa si muere, si el contagiado y el que muere es el docente? ¿Qué, digamos, efectos va a tener contra el Estado y pues la familia del docente, que finalmente ya tenemos en el país creo que alrededor de 500 docentes, entre docentes y directivos docentes que han perdido la vida, y de paso que sea el momento para desde Magisterio al Día, por supuesto, expresar nuestra condolencia por el fallecimiento del secretario de Educación del municipio de Zipaquirá, el licenciado Daniel Forero. Pero de paso, y además de que expresamos nuestro saludo de condolencia a su familia, a todo el magisterio de Zipaquirá, a la comunidad educativa de Zipaquirá, pues también de paso también le expresamos nuestro saludo fraternal a todos los maestros o familiares de maestros que han perdido amigos, compañeros, familiares, víctimas de esta pandemia. Creo que la pregunta es pertinente, doctora. Gracias. Claro. Pues, profe Cris, aquí, digamos, se puede establecer lo siguiente. Cualquier miembro de la comunidad educativa puede contraer el virus y al contraer el virus está en un riesgo de tener algún tipo de secuela gravosa o incluso perder la vida, ¿sí? Llámese docente, llámese estudiante, llámese directivo docente, llámese padre de familia o algún miembro del núcleo familiar que se vea inmerso en un contagio y en un hecho dañino con ocasión de este tema de la alternancia. ¿Qué pasa si un docente se contagia y con ocasión del contagio pierde la vida? Estando en función, eso quiero dejarlo claro. ¿Sí? Una cosa es que el docente estando en su casa o Alexandra estando en su casa se contagie, ¿sí? Por lo tanto, las implicaciones son totalmente diferentes. Aquí estamos hablando es qué consecuencias jurídicas traería si alguien en la prestación de su servicio adquiere el virus y tiene, digamos, un hecho dañino. Allí nace la vía jurídica, el primer puntico que abordábamos, y es la demanda de reparación directa. Es decir, yo como servidor público me contagié en la prestación de mi servicio por una orden impartida de mi empleador. ¿Sí? Ahí nace la vía jurídica, el demandar al Estado. Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, a través de un proceso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa que llamamos reparación directa.
En esta demanda de reparación directa puede demandar la persona que tenga afectación y su respectivo núcleo familiar. Tanto las demandas de responsabilidad civil como las demandas de reparación directa, es decir, demandas contra el Estado, tienen esa particularidad, y es que no solamente demanda a la persona a quien se le causa un daño, sino también su respectivo núcleo familiar, en la quien podrá reclamar o quienes podrán reclamar en la modalidad de perjuicios inmateriales. Es decir, esos daños morales que son causados a las personas del entorno de quien se cause ese daño. Entonces, esa es prácticamente la respuesta, profe Cris. Una persona que con ocasión de su servicio tenga alguna afectación puede demandar al Estado a través de una demanda de reparación directa, no solamente la persona que tiene el daño, sino también su respectivo núcleo familiar, solicitando una indemnización plena de los perjuicios que se causaron. Y esa demanda de reparación directa la puede establecer la familia del maestro, la puede establecer la familia del estudiante, es decir, no es solamente para el caso del maestro si se contagia en ejercicio de sus funciones, sino que digamos, la ruta también para los familiares, los acudientes de los estudiantes o familias que resulten contagiadas y que, digamos, puedan demostrar que fue por la asistencia en alternancia a la institución educativa. ¿Es así o no? Es así, profe Cris, es así, pues aquí toca establecer que la persona que se contagie puede fallecer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes pueden demandar? Su núcleo familiar directo. Si es un estudiante, pues podrá demandar su mamá, su papá, sus hermanos, incluso sus abuelos. Si se logra determinar que la convivencia con el niño, con el estudiante era con sus abuelos. Si fallece un docente, pues podrá demandar su cónyuge, su compañero o su compañera permanente, sus hijos o en algunos eventos sus padres, si logramos demostrar pues que ese maestro vivía con sus padres dependían económicamente de él, etcétera. Y así, digamos, dependiendo de la persona que sea objeto del daño. ¿Sí? Ahora bien, si un docente, porque también se puede presentar que se contagie, ¿sí? No tenga, digamos, un hecho fatídico como es el perder su vida, pero sí tenga una secuela gravísima. Recordemos que también hay casos específicos puntuales que paciente que ha estado en UCI puede tener unas contraindicaciones y puede tener unas secuelas en su estado de salud. Si esa persona que adquiere el virus queda con una secuela, se logra determinar que hay una pérdida de capacidad laboral, de igual forma va a poder demandar esa persona y su respectivo núcleo familiar. Básicamente esas son las demandas de reparación directa en microfinanzas. Muchísimas gracias, doctora. Hay otra preguntita acá. ¿Cómo se puede demostrar que el virus se adquirió fue en la institución educativa y no en el bus, en el transporte, en el camino, en la casa? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y aquí partimos del riesgo nuevamente, ¿cierto? Es muy difícil entrar a decir yo me contagié el día lunes a las 2 de la tarde en tal sitio. Eso es muy complejo llegarlo a demostrar, ¿sí? Eso es muy complejo. O llegarlo a determinar. Pero por eso yo parto de la teoría del riesgo. Una cosa es que Alexandra Ponte se arriesgue a salir a la calle a contraer el virus. Y otra cosa es que a mí me impongan a ir a un sitio donde va a haber aglomeración de gente y donde me exponen a un riesgo superior. Por eso la teoría del riesgo aquí es tan importante. Si a mí me exponen a un riesgo superior, el Estado debe responder por exponerme a ese riesgo superior, profe Cris, donde tentativamente yo puedo adquirir el virus. Si yo adquiero el virus, si yo empiezo a trabajar, si yo entro sana, ¿sí? Y por eso es tan importante ahí mirar este tipo de protocolos van a servir un poco para eso. Y es que a mí me tienen que, pues, establecer, hacer un seguimiento de que yo esté en condiciones de salud para ingresar a la institución. Allí también me tienen que hacer un seguimiento que yo esté bien, ¿sí? Pero si yo logro demostrar que yo ingreso a la institución educativa sin ningún tipo de antecedente, sin ningún tipo de, no sé cómo se llama. Preexistencia. Más que preexistencia es sin alguna manifestación que me pueda llevar o que pueda llevar a otra persona a decir, puede estar contagiada.
y resulto a los 2, a los 3, a los 5. Aquí hay una cuestión que es muy científica y eso es más de la parte médica y es entrar a establecer desde qué momento se pueden presentar los síntomas. Esa es la palabra, los síntomas. Algunas personas o algunos médicos han manifestado que los síntomas se pueden empezar a presentar a partir del día quinto, ¿sí? De haberse uno contagiado. Si yo logro establecer que yo ingresé bien y empecé con síntomas al día quinto, al día sexto, al día séptimo, por ahí podemos empezar a armar esa parte probatoria de decir, no, yo llegué bien. Mis síntomas se dieron a partir del día séptimo, por lo tanto, es altamente probable que el virus yo lo haya adquirido al interior de la institución educativa. Efectivamente, muy importante estas aclaraciones, seguramente va a ser tema por todo el mes también, porque pues van saliendo cosas, ¿no? Van saliendo, además porque también, pues como lo decía la doctora Gina Rojas el sábado pasado, esta es una enfermedad de la que se está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es un virus del que se está aprendiendo sobre la marcha, pues porque no existía, así es que no habían investigaciones, se ha ido investigando sobre la misma marcha y evolución de la pandemia frente a cómo se contagia, frente a la sintomatología, frente a la transmisión y frente a, bueno, el sinnúmero también de remedios que conoce uno por las redes sociales con medicina alternativa y todo lo demás. Pero efectivamente, pues sí es un tema que tenemos que tener muchísimo tacto, muchísimo cuidado y sobre todo muchísima responsabilidad. Pues a uno cuando está de directivo docente le llegan muchísimos comentarios y por ejemplo algún maestro me decía que en alguna institución el directivo o directiva docente estaba diciendo, bueno, usted como ya tiene esta edad, entonces usted ya puede ir pensando en que se queda y debe trabajar desde casa. Usted es joven, así es que no tiene excusa, usted es joven, así es que no tiene excusa. Y lo que hoy nos ha mostrado es que esta pandemia no respeta edad. Y lo decía también la doctora Corcho, si no me equivoco, en la intervención que hizo en la Junta Nacional de FECODE, decía que los niños hasta los 10 años eran fundamentalmente transmisores, lo que no quiere decir que no puedan también, digamos, padecerla y hasta fallecer por ella, ¿no? Pero ella decía que como que la investigación lo que decía es que hasta los 10 años fundamentalmente eran como transmisores, o sea, yo deduzco ahí, no sé si estoy equivocada, que tal vez son asintomáticos, pero que sí transmiten, que es el otro lío, y que después de los 10 años sí podían tener la misma sintomatología y los mismos efectos y consecuencias de cualquier persona, independiente de la edad. Es que aquí lo que hemos visto es que hay gente que dice, no, es que mi familiar no tenía ninguna preexistencia, pero le dio y murió. Sí. Así es que, pues los directivos docentes, este conversatorio lo que apunta es a generar el análisis, el debate concienzudo y la responsabilidad que nos compete a los integrantes de las comunidades educativas, a los comités de alternancia que deben ser muy sensatos y sobre todo revisar muy bien las condiciones que tiene la institución y las repercusiones que van a caer sobre la institución, sobre quienes toman las decisiones y obviamente sobre el Estado, porque aquí alguien tiene que responder. El Estado inexorablemente no va a poder evadir esa responsabilidad, profe Cris, así pretende hacerlo a través de este tipo de políticas tan evasivas. No puede indicar este tipo de responsabilidades en ninguna persona ni en ningún ente, por lo tanto, el primero llamado a responder es el Estado. ¿Sí? De ahí para abajo, pues vamos a encontrarnos con las situaciones que ya hemos manifestado, pero eso no quiere decir que el Estado vaya a, digamos, a evadir la responsabilidad que le asiste. Hay una pregunta aquí con la que vamos a cerrar este tema porque vamos a dejar para los próximos sábados, seguramente van a seguir saliendo miles de preguntas. Y pues bueno, a raíz de esto, en las instituciones educativas pretendiendo también, obviamente, curarse en salud, pues se han hecho formatos, ¿no? Que se les hacen firmar a los padres de familia al momento de la matrícula. Aquí hay una pregunta de la profesora Paola Díaz. Dice, si los padres firman un consentimiento de alternancia donde se comprometen a que sus hijos cumplan con todos los protocolos de seguridad y exonera de responsabilidad civil a la comunidad educativa, ¿qué pasa? Yo creo que uno no puede exonerar ahí a nadie, ¿no? Pero bueno, usted que es abogada. Este tema también suelo abordarlo cuando hablamos de alternancia, profe, porque mi especialidad es precisamente responsabilidad civil, extracontractual del Estado y responsabilidad médica. Por lo tanto, es un tema que me gusta trabajar
desde esos ejemplos específicos. Ahorita se está hablando, y por eso hablamos de que el Estado es muy evasivo, está mirando cómo evade esa responsabilidad que no va a poder hacer. Entonces está pretendiendo trasladar esa responsabilidad a otras personas. Y por eso hablábamos en un principio que incluso los padres ahí se pueden ver inmersos, los padres de familia, ¿sí? Los padres de familia también pueden verse ahí inmersos en ciertas situaciones jurídicas. Los consentimientos informados son unos documentos muy específicos. La Corte Constitucional y las altas cortes, sobre todo cuando hacen un estudio en algunos temas médicos de responsabilidad médica, han establecido que el consentimiento informado debe tener unas características muy particulares, muy específicas, pero más allá de eso, se debe brindar a la persona que va a firmar ese consentimiento una información clara, precisa y verídica. Es decir, de nada sirve que le entreguen al padre de familia un consentimiento sin que le expliquen realmente cuál va a ser el alcance del mismo, realmente cuáles van a ser las consecuencias de que ellos firmen ese documento, de que envíen a su hijo, al estudiante, a la institución educativa, y también del impacto de las repercusiones que puede conllevar frente a las personas con quienes convive el educando, ¿sí? Por lo tanto, considero, esta es más una apreciación, que el consentimiento informado no va a servir de absolutamente nada si no cumple con unos estándares, con unos requisitos propios, si no se le indica con toda la claridad a ese padre o a esa madre de familia de las repercusiones, y por lo tanto no va a servir de exoneración o eximente de responsabilidad. Doctora, muchísimas gracias, muy puntual como siempre, muy clara en las informaciones. En 8 días, pues seguiremos aquí respondiendo las inquietudes de nuestros compañeros maestros. Había una pregunta sobre vivienda, sobre la ley de vivienda, pero la dejamos para aclararla de manera más amplia en 8 días para nuestros compañeros. Muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados y están haciendo preguntas, porque esas preguntas son claves para poder aquí nosotros también, a veces uno se le escapa y no se le ocurre preguntar algunas cosas, así es que a través del chat es maravillosa la participación de los compañeros y permiten enriquecer la información. Vamos a darle la palabra a Paula. Bueno, muy buenos días para todos. Hola Paula, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Paula es estudiante de periodismo y desde la mirada de estudiante es una chica muy joven, apenas de 17 años. 18. Uy, ya tiene más responsabilidad. Bueno, de 18 años, cuéntanos. Te quería pedir el favor de si me das la opción de compartir pantalla, por favor. Claro que sí, ya te doy la opción. Ya te doy la opción de compartir. Listo, ya puedes compartir. Y ya esperamos a Endry Martín Torres con nuestros recomendados de lectura semanal, porque quien no lee no llega lejos. Paula, ya está. Listo. Bueno, el día de hoy quiero tocar este tema muy importante, que es el de la niñez y la virtualidad. Cómo los niños están evidenciando esta pandemia y cómo se han visto bastante afectados, pero también cómo los padres y los adultos podemos ayudarles a que esto sea un poco más ameno para ellos. Para esto, el día de hoy, pues les quiero mostrar unos tips que son muy buenos y que nos pueden ayudar a que los niños se sientan más seguros y más tranquilos en sus casas. Lo más importante es el papel de los padres, cómo entablar conversaciones con los niños y explicarle qué es lo que está sucediendo actualmente, pero siempre manteniendo una visión de que todo va a mejorar y que si llevamos los correctos cuidados podremos salir adelante. Para día a día se recomienda organizar rutinas para que su hijo tenga habilidades y actividades cada día y se divierta estando en la casa. Con esto de la virtualidad se propone que los niños van a estar más tiempo en los computadores y en el internet. Por esto es importante que los padres estén ahí controlando qué clase de contenido ellos están visualizando, ya sea entretenimiento o educativo. Siempre se debe estar
revisando y controlando cuánto tiempo ellos manejan en las redes sociales o en diversas plataformas, ya que pues se ha evidenciado y ha subido los casos de acoso infantil por medio de redes sociales. Por eso se recomienda que los padres estén muy pendientes de qué es lo que hacen sus hijos en las redes sociales. Y también lo más importante es como los niños más pequeñitos de la casa, como están en clases virtuales, es importante explicarles cómo funciona el computador, cómo funcionan cada herramientas. Regálenme un segundo y listo. También en la casa es importante propiciar espacios donde los niños compartan con su familia, ya sea con sus abuelitos o con sus hermanitos, y creándoles hábitos, enseñándoles los valores como compartir y el respeto, que son muy importantes, ya que la mayoría de estos valores se adquieren en las escuelas, compartiendo con sus docentes y con sus compañeritos, pero pues dadas las situaciones es importante que también se las enseñemos desde casa. Bueno, Paulita, muchísimas gracias por tu aporte. Efectivamente, vamos a tratar de hacer algunas recomendaciones y tips cada semana para los padres, para nuestros niños que requieren muchísimo acompañamiento.